Para cerrar este ciclo nos ha parecido como que sería muy interesante pues reunir a personas que a lo mejor nos puedan dar una idea de contexto desde diferentes perspectivas y que creemos que además pueden entablar como un intercambio y un diálogo bastante interesante. Tenéis aquí que las podéis ver en sus respectivas pantallitas a Belén Carreño, que es periodista económica, ahora mismo en El País. También está con nosotras Héctor de Lama, que es director técnico de la Unión Española Fotovoltaica. Y por último tenemos a Marcial González, que es doctor en Ingeniería Eléctrica y consultor especializado en sistemas eléctricos. Hoy viene aquí con otra pata que también es divulgador en redes bajo el perfil Capitán Renovable y es copresentador de un podcast que se llama Energía Granel y colabora en el espacio de divulgación Sígueme la Corriente. O sea que sobre todo va a hablarnos así desde una parte más de la divulgación. Nada, os doy la bienvenida a los tres. Muchas gracias por estar aquí, por prestaros a estar en esta sesión, en la que nos gustaría un montón que, sobre todo, además de contarnos Belén y Marcial y Héctor, también hubiese mucho espacio para que pudieseis participar quienes estáis aquí hoy. Y entonces la forma en la que nos hemos planteado que lo vamos a hacer es que durante un ratito, hasta la una, vamos a hacer como primero un bloque conjunto y luego un bloque en el que hable cada uno de los participantes. Durante todo este ratito, hasta la una, podéis ir poniendo comentarios, preguntas, lo que os vaya surgiendo en el chat. Va a estar Ana pendiente de verlo y también voy a estar viéndolo yo. Y a partir de la una, sobre todo lo que queremos es abrir micros o leer lo que hayáis puesto en el chat y tener esa media horita en la que pueda haber intercambio, dudas, preguntas, críticas, todo lo que se os pueda ocurrir. Sí que vamos a intentar ser puntuales acabando a la 1:30 porque nuestros invitados son gente muy importante y muy ocupada y porque seguro que vosotros también. Así que nada, vamos a intentar aprovechar al máximo este ratito que tenemos juntas. Y como os decía, como nos ha parecido que podría ser interesante empezar con algo así como un bloque conjunto, que sería un análisis como del contexto actual desde diferentes perspectivas. Entonces, lo que planteamos es que cada una de esas personas invitadas pues puedan un poco como hablar así de lo que realmente pueden aportar más a este tema de la perspectiva de la fiscalidad verde. Y empiezo por Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy. Pues nada, empiezo por Belén, que como os decía al principio, pues es periodista y trabaja en El País y trabaja mucho en muchos temas económicos, también temas de fiscalidad y de fiscalidad verde en concreto. Y a Belén como que nos parecía interesante empezar a hablar de que los medios de comunicación no informan en el vacío, sino que están dentro de un ecosistema en el que hay partidos, hay administraciones, hay opinión pública, hay think tanks. Y como realmente al hablar de un tema que puede ser más o menos controvertido, más o menos conocido o desconocido, como es la fiscalidad verde, pues nos apetecía mucho que nos explicaras cómo crees que condiciona todo ese contexto el modo en el que los medios pues comunican sobre fiscalidad verde. Muy bien, muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que hay que partir ya de una asunción, que es que los medios de comunicación tradicionales ya no marcan la agenda. Esto es una aproximación que sí que fue muy, quizás hasta, diría yo que una década atrás, ¿no? Que los medios tenían sus propios temas, su jerarquía, su prioridad de temas y realmente, bueno, pues eran un poco los que imponían la narrativa pública, en algunos momentos más la televisión, en otros para ciertos colectivos la radio. Los periódicos en general siempre han tenido mucha ascendencia, por así decirlo, un poco intelectualoide, pero eso ya no sucede así. Realmente ese es un mundo que pasó, a los propios medios de comunicación les cuesta mucho aceptarlo y ahora los medios, bueno, pues están precisamente como tú has comentado al principio, no comunicando en el vacío, sino totalmente interconectados con un entramado muy grande de todo tipo de comunicación. Aquí están también Marcial y Héctor, que os van a hablar mucho mejor de esas nuevas formas de comunicación o nuevas narrativas desde las redes sociales, que también han muerto un poco. Esas han tenido una vida aún más corta que la de los medios tradicionales, pero bueno, podríamos añadir redes sociales, desde luego ahora los podcasts, los blogs que parecían una cosa un poco de los 90, yo diría que incluso pueden volver con fuerza porque el papel, ¿no?,
de la figura humana, de la prescripción, bueno, pues está muy potente, por encima incluso de la cabecera y del medio. Y en todo ese contexto, pues el medio ha diluido completamente su poder de marcar agenda, ¿no? La agenda la marca mucho más, pues queda fea la palabra, pero me vais a permitir porque yo creo que es la que mejor lo define en la jerga actual, en la jerga moderna, los influencers, que se puede ser influencer de muchas cosas. Yo creo que Marcial y Héctor lo son de lo suyo, ya me entendéis. Personas influyentes que tienen esa prescripción y que arrastran muchísima opinión pública y terminan de alguna forma marcando la agenda de los medios. Obviamente, cuanto más grande o más consolidado es el medio y menos dependencia tiene de los clics, bueno, pues su capacidad de seguir intentando prestar atención solo a su propia, a la agenda que considera importante será mayor, pero en este ecosistema donde hay tantos medios de diferentes tamaños, diferentes formatos, bueno, pues realmente surfean la ola en muchos casos que más calienta para poder clicar. ¿Qué pasa? Que si la fiscalidad verde no es un tema, por así decirlo, que atraiga a un gran público, cada vez lo tiene más complicado el redactor a la hora de introducir ese tema dentro de la agenda de su medio, ¿no? Y esto es una dificultad añadida que tiene el redactor o la redactora, el periodista o la periodista también audiovisual, y que yo creo que también vosotros como comunicadores os tenéis que enfrentar, ¿no? La capacidad de decisión y de influir en su jefe, redactor jefe, director, editor, que había antes por parte de los periodistas especializados en fiscalidad, en economía, lo que sea, pues ha menguado. Y ahora hay una situación más amplia en la que realmente se necesita ese caldo de cultivo un poco favorable para lograr vender un tema fuera de la agenda, que bueno, pues que hace que tenga que ser mucho más integral la comunicación o más holística, ¿no? Una sola aproximación a un redactor con una nota de prensa como se hacía antes, bueno, pues la verdad que tiene muy pocos visos de salir y no por culpa del redactor, ¿no? Ni por culpa, por supuesto, del emisor de la nota de prensa, sino porque la atención, y esto yo creo que ya también todos lo sabéis porque hay mucha gente aquí profesional de este tema, la atención está muy diversificada, muy polarizada, segmentada y fragmentada y es difícil. En este sentido, ¿yo qué os recomendaría? Lo primero, que en la medida de lo posible, por supuesto, sigáis teniendo una relación lo más personalizada que se pueda y constante con los redactores, ¿no? Yo creo que hay muchos redactores, periodistas, vamos a decir periodistas, es que el cargo que tenemos dentro de las empresas es redactor, pero suena un poco feo, periodista, que es una profesión. A veces los periodistas se olvidan de cuidar a sus fuentes, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay momentos en los que una fuente no está de moda o un tema, ¿no? La fiscalidad verde, y abandonan un poco pues a esa persona. Eh, yo creo que un buen profesional tiene que intentar mantener una relación más o menos estable y sólida con todas sus fuentes, incluso cuando esos temas no están en la agenda, pero cuando hay esa dejadez, es una palabra un poco fea, bueno, pues esa ausencia por parte del periodista de cultivar las relaciones con las fuentes, yo creo que sois las fuentes las que tenéis que intentar compensar, ¿no? No siempre pedir, no siempre relacionaros con el periodista, la periodista, cuando queréis colocar algo, cuando queréis colocar un tema, sino estar a su disposición en muchas ocasiones, a lo mejor para temas tangenciales, temas que no son tan directos, cuando se puede ayudar con otra cosa, ¿no? Mantener esa fluidez que haga que el día de mañana bueno, pues haya mucha más receptividad por parte del periodista o la periodista y el medio en, bueno, pues en también, ¿no? Recibir de otra manera ese mensaje que vosotros queréis emitir. En ese sentido, os invitaría a que de vez en cuando intentaseis hacer desayunos, reuniones dentro de esta relación más personalizada que incluyeran a más personas de la sección, especialmente, y si es posible, al redactor jefe, al director, al editor del medio. Yo creo que eso de alguna forma hace que haya un equipo
que tenga más ganas de estar pendiente de un tema y se dé cuenta, sin que eso, y esto también es muy importante, sin que eso signifique puentear, ¿no?, al redactor. Por supuesto, ese periodista o esa periodista que trata normalmente con vosotros tiene que ser vuestro primer punto de contacto, pero en ocasiones el hacer alguna actividad, por así decirlo, es un poco como team building, pero en versión comunicadora, ¿vale? Intentar involucrar, no llamando por teléfono, pues es que tu redactor no me hace ni caso y quiero sacar este tema. No, de otras formas, ¿no? Una película que va sobre el tema, desayunos, comidas, entrevistas off the record con personas que pasan por España y que tenéis acceso y que pensáis que pueden ser interesantes. Bueno, creo que también un poco ampliar eh, ese contexto en el que os relacionáis con él o la periodista, bueno, le va a ayudar a él o a ella a la hora de poder vender luego ese tema y colocarlo. Y, y ya un poco por terminar, ¿no? El tema de los stakeholders. La verdad que los periodistas, bueno, en el caso de la fiscalidad verde, aquí tendríamos un poco la duda, como siempre, de en qué sección va esto en un medio de comunicación, ¿vale? Esto es una especie bueno, de adivinanza que en muchas ocasiones el propio medio no sabe dónde va un tema, a veces algunos rebotan, ¿no? Este, por ejemplo, que está a medio camino entre los impuestos y el medio ambiente, bueno, pues sería un caso muy típico de ping-pong, de que se lo va pasando de una sección a otra. Eh, Tener claro, detectar con un grado de corrección, como os decía antes, de no puentear a las personas con las que tenéis el contacto, pero intentar ser lo más efectivo posible, pues estaría muy bien haciendo una labor previa de campo de quién ha publicado sobre esto en el medio, los otros medios que son competencia, pues si son periódicos, si son teles, qué sección está llevando este tema para intentar adaptarlo lo mejor posible. En algunas ocasiones quizás tienen más éxito en medio ambiente que en economía y en otras quizás en economía que en medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que yo adaptaría el discurso a esa sección, a ese contexto en el que va a aparecer, ¿no? Que sería englobado dentro de otros temas o bien relacionados con medio ambiente o bien relacionados con la economía. Si decidimos por el punto de vista, el ángulo, el enfoque que estamos vendiendo, que es más económico, yo sinceramente como periodista económica creo que la sección de economía tiene mucha prescripción, se lee mucho más en esferas de poder y de influencia y por lo tanto a priori es más efectiva si lo que se quiere es conseguir el objetivo final de que se transforme la fiscalidad verde. Bueno, hay que trabajar mucho el ángulo económico, hacerlo con mucho impacto, mucha cifra, mucho dato, que eso ayuda muchísimo a la sección de economía a comunicar. Pero la sección de economía, que precisamente os decía, tiene esa ascendencia sobre la esfera pública, de políticas públicas y de economía, también está muy influida por la política, ¿vale? Quiere decir, los trabajadores, los periodistas que cubren en la sección de economía, pues en su día a día se relacionan muchísimo con políticos o con personas que están dentro ¿no?, de las instituciones que desarrollan políticas públicas. Esto, me iba a salir la palabra contamina. Bueno, esto digamos que sesga, que creo que es más adecuada, esto sesga bastante su visión. Y desde luego la visión del medio, que también tendrá una línea ideológica, y esto yo creo que ya a estas alturas nadie puede ser naif, ¿no?, en saber esto, y que cuando estamos relacionándonos con un medio de comunicación tenemos que tener muy en cuenta la adscripción ideológica de la que hace gala. A día de hoy yo creo que todos hacen gala bastante sonora de, bueno, pues un poco de cuál sería su tendencia política, ¿no? Entonces yo pondría especial cuidado en la parte de incidencia política, ¿no?, para poder tener éxito finalmente. Si ahora mismo la fiscalidad verde está encuadrada dentro de un ámbito progresista, yo creo que hay que hacer un esfuerzo extra a la hora de relacionarnos con ese medio que sabemos que tiene orientación quizás conservadora o ese redactor que está dentro de un ecosistema donde fluye mucho la política conservadora para adaptar el mensaje. La verdad que la sesión preparatoria, Héctor lo explicó muy bien, ¿no? El tener quizás que hablar
bueno, en términos algo más economicistas, más pragmáticos, cómo todo esto nos lleva, ¿no?, a una mejora de la actividad, etcétera. Y en el caso de los medios o de los redactores que sabemos más progresistas, bueno, pues también adaptar ese tipo de mensajes en este caso, aunque estén más encaminados a la sección de medio ambiente, bueno, pues un poco más, ¿no?, a la mejora del planeta y esos objetivos finales que se persiguen. Con todo y con eso, el periodista o la periodista va a estar muy permeado, muy contagiado por su círculo inmediato de cobertura diaria política, ¿vale? Entonces, que hagáis también un trabajo muy fuerte, que quizás sea otra parte, no será exactamente, ¿no?, este módulo o esta sesión que estamos dando hoy, pero la parte de incidencia política es clave porque arrastra mucho a la incidencia en medios de comunicación. O sea, ahí hay una retroalimentación entre lo que emiten, hacen los emisores de política, es decir, los políticos, y lo que reciben los periodistas de economía y también de otras secciones. Y yo creo que es muy importante saber que las dos están absolutamente, bueno, pues entrelazadas, y que es muy difícil lograr un éxito o un impacto comunicativo sin tener en cuenta que haya en ese momento una buena sintonía política. Así que en realidad os estoy empeorando los deberes porque ahora ya cada vez es más difícil. Y ya para terminar, trabajar en red, ¿no? Cuando Intermón Oxfam lanza su mensaje con una plataforma en la que hay muchas más entidades respaldando el mismo apoyo, el mismo mensaje, suele calar más profundamente, aunque la marca de Oxfam es muy fuerte y muy potente y yo creo que muy respetada en los medios. Bueno, cuantos más suma, la verdad, porque yo creo que eso le da una sensación de consenso que a día de hoy es tan difícil de conseguir, ¿no?, en casi todos los sitios. Y bueno, a veces da la sensación de que también las ONGs o los colectivos de la sociedad civil también están enfadados entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que trabajar en red e intentar hacer campañas lo más transversales posibles dentro de vuestro sector, que además, bueno, siempre ayudarán a hacer un 360, atacar desde varios frentes, en fin, yo creo que eso es muy positivo. Y que también os lo comenté en la sesión preparatoria, el uso de expertos y expertos internacionales, yo diría que también, bueno, singularmente, ¿no? Desafortunadamente en España nos encanta la gente que viene de fuera. La verdad que yo creo que gusta mucho en muchos países, ¿no? Pero bueno, especialmente los españoles nos gusta que nos adoctrinen otros que vienen. Eso casi siempre es un impacto directo en el medio. Figuras, por supuesto, muy conocidas que todos tenemos en mente, como Tomás Piketty. Ay, por favor, que el otro día dijimos precisamente en el Matsukato. desayuno que me trajisteis. Eh, Yo estaba pensando en Gabriel Zuckman, pero tú no sé qué Zuckman, gracias. comentabas. Sí, sí, Gabriel hablaste. Stuckman, María Mazzucato, bueno, estas figuras que son tan reconocidas internacionalmente y que son de tan difícil acceso para un periodista, una periodista en España, la verdad que eso es un impacto seguro y yo creo que es algo ganador para todo el mundo. En ese caso, por ejemplo, os volvería a decir, una cosa es que la entrevista la haga el redactor o la redactora, pero si se puede hacer algún tipo de evento un poco más amplio, donde ese redactor jefe, esa redactor jefe, ese editor puede también asistir, conocer a esa persona, bueno, siempre con esa delicadeza de no saltar al trabajador, a la trabajadora que está siempre en contacto con vosotros, ¿no? Pero bueno, ese tipo de acciones que estoy segura de que las tenéis, vamos, en el top de vuestras prioridades, pero que sepáis que realmente surten ese efecto. Vosotros ya lo habréis visto, que surten ese efecto, ¿no? No es tan fácil, pero a lo mejor hay que hacer una reorientación económica de vuestros presupuestos y centrarse quizás más en poder dar acceso a ese tipo de gente con discursos potentes y que garantiza esos impactos. Bueno, pues que no sé, ahora mismo otras actividades quizás más diarias, ¿no? Y que no tienen tantísima visibilidad. Y traería el mundo de la cultura también, ya por último. El mundo de la Belén, cultura también Belén, vende mucho. Belén, si te parece, luego volvemos contigo un Sí, ratito. ya está, ya había terminado. Gracias. Perdón por si me he extendido. No, no, genial todo. La verdad que has contestado ya muchas de las preguntas que tenía preparadas luego para ti, o sea
que genial, y además creo que es muy interesante porque has hecho menciones a cosas de las que también van a hablar Héctor y Marcial, que bueno, porque las estuvimos así preparando en la sesión previa. Lo tenía puesto en el guión que hablara primero Héctor y después Marcial, pero creo que podría ser interesante que Marcial pues tomase un poco el tema bueno, de los divulgadores que hablabas tú, ¿no? De alguna manera de como creadores de opinión, cuál es el papel que tienen también los divulgadores en redes sociales y en otras plataformas, como las que, por ejemplo, habita Marcial en las redes sociales. Y nada, quería darte la bienvenida primero y quería preguntarte sobre el tema y también que nos hablases también a lo mejor del contexto fuera de España, ¿no? De cómo está la situación en torno, pues eso, a la comunicación en torno a la fiscalidad verde fuera de las fronteras estatales. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Buenos días a todas. Eh, Voy a dar unos pasitos para atrás y voy a primero, porque, bueno, esto se me ocurrió esta mañana porque buscando un poco cómo enfocar bien los puntos que quería tratar hoy, me topé con un artículo en 5 días, justamente en El País, Belén, de Fernando Ferrando sobre fiscalidad verde, un artículo súper interesante y voy a destacar un párrafo, ¿no? No lo voy a citar tal cual, pero básicamente el artículo ponía como en letras muy grandes, decía que la política fiscal debe tener tres principios, ¿no? Debe tener, pues debe recaudar dinero, eso lo entendemos todos. El segundo es que debe de ser capaz de modificar ciertos comportamientos o de modificar el rol de ciertas actividades. Esto lo podemos ver de forma muy clara, por ejemplo, con los impuestos al tabaco o al alcohol, pues se busca evitar el tabaquismo y el alcoholismo, ponemos impuestos para intentar evitar este tipo de conductas. Y el tercero es una política redistributiva. Y el artículo versaba un poco sobre que normalmente nos quedamos solo en la primera parte, es decir, solo se recauda dinero, ponemos una medida para recaudar dinero, pero no se le da continuidad a los otros dos principios. Y creo que esto es algo fundamental a la hora de comunicar que estos tres principios, que estas tres cosas estén muy claras desde el principio. ¿Por qué? Porque sobre todo, bueno, esto normalmente pasa en muchas medidas, pero sobre todo en medidas de fiscalidad verde, no vamos a ver un cambio, no vamos a ver una reversión, no vamos a ver unas mejoras desde el día uno, sino son medidas que suelen tardar muchos meses, años o más de semanas en ser efectivas. Y eso desde el punto de vista de comunicación es muy, 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 muy difícil, porque, claro, complica un poco una labor que siempre tendemos a hacer los divulgadores, que es simplificar el mensaje. Cuando no hay una relación directa, causal, instantánea entre un hecho y su consecuencia, es muy complicado, bueno, digamos que hace un poco más compleja la labor de comunicación. Hay que recurrir, pues, por ejemplo, a estudios previos, hay que recurrir a consultas externas, pues hay que recurrir a digamos, otras opiniones de expertos, como se comentaba antes también, y hay que hacer un esfuerzo extra por intentar transmitir a la población que aunque no se vea esa causa-efecto de manera directa, sí que hay que dirigirlos un poco por todo el proceso para que lo comprendan de manera instantánea. Es decir, para que sepan que si yo pongo una medida fiscal en X punto, vamos a tener una serie de beneficios y que eso quede muy, muy claro. Y esta es una labor que a mí particularmente me gusta llevar a cabo con ejemplos, con casos de buenas prácticas. A veces, pues bueno, pues el primero lo tendrá más complicado, pero tenemos la gran suerte de que sobre todo en temas de fiscalidad verde hay muchísimos ejemplos en el mundo de diferentes tipos, que es lo que voy un poquito a traerles ahora en esta pequeña corta primera intervención, para que vean cómo se puede reflejar muy bien qué es la fiscalidad verde en base a diferentes ejemplos en el panorama internacional. Cuando se habla de fiscalidad verde, lo primero que nos viene a la cabeza es pagar por emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Pagar por contaminar. Es como la acepción más directa que nos puede venir a la cabeza si pensamos en esto. Pues por eso mi primer ejemplo es de la región de la Columbia Británica en Canadá,
que hizo simplemente eso. En 2008 planteó uno de los impuestos más pioneros que hay internacionalmente, impuestos a emisiones de carbono. Algo mucho más directo, que es lo primero que podemos pensar. Y aunque, como ya hemos comentado, las consecuencias no fueron instantáneas, sí que durante los siguientes años se vio una reducción muy significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la recaudación fiscal se destinó a proyectos de mejora y de búsqueda de la neutralidad de carbono. Y aquí fue uno de los primeros ejemplos en el mundo donde ya empezamos a ver algo súper importante, que es el desacople entre el PIB, el crecimiento económico, y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto que parece que es algo que desde un punto de vista más progresista, como que importa menos, ¿no? Porque tenemos más una conciencia climática y buscamos una reducción de emisiones casi por otras razones que no son económicas. Pero como también hablaba antes Belén, de buscar el target en un público más conservador, es súper importante también transmitirle al público conservador que este tipo de medidas no van a desaparecer dinero, ¿no? Que es muchas veces lo que piensan a veces, que el dinero de los impuestos, pues, se sustrae de la economía y desaparece y se deja de generar riqueza. Pues, justamente este tipo de casos de éxito demuestran que es perfectamente posible desde ya hace casi 20 años desacoplar crecimiento económico de emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta aquí este primer ejemplo internacional que les he traído, pero no solo ataca siempre a las emisiones. También les traigo el ejemplo de los peajes de carretera dinámicos en la ciudad de Singapur, que es que como había muchos coches en la ciudad, no solo por un tema logístico también de circulación, sino también de contaminación por gases, pues la ciudad de Singapur decidió instaurar unos peajes que eran mayores en horas punta y menores en horas valle para intentar desincentivar el uso del coche en las horas centrales del día. Vale, esto, eh, lo primero, como podemos entender, genera una gran resistencia en la población, pero con el paso de los tiempos se está viendo que no solo beneficia y descongestiona, como puede ser casi que lógico, descongestiona el centro de la ciudad de coches, es decir, si tienen que pagar por meter el coche en la ciudad, pues mucha gente no va a pagar, pero el dinero de estos peajes se destina a una mejora directa del sistema de transporte público. Entonces, si bien en esas primeras etapas hay una serie de resistencias, luego la mejora queda clara siempre que hay transparencia. Y esto es algo también claro en la comunicación, que siempre haya mucha transparencia en el dinero que se recauda con estas medidas y las soluciones propuestas para mitigar los efectos que esta medida pueda tener. Creo que es algo también que tiene que explicarse de forma muy directa y lineal, porque si no, todavía genera muchas más resistencias este tipo de medidas. Y ya por último, la tercera medida que les traigo son medidas ante otro tipo de contaminación, que es la contaminación turística, y les traigo el ejemplo de Ámsterdam, que fue una de las primeras ciudades que implantó la tasa turística aquí en Europa para regular el turismo, que parece una medida directa de fiscalidad, pero lo transformaron en una medida de fiscalidad verde porque hicieron una relación directa entre el dinero que se recaudaba por esta medida y acciones concretas para paliar el efecto del turismo masivo en esta ciudad. Así que también la podríamos entender como una medida de fiscalidad verde. De hecho, y ya acabo barriendo para casa, un poco barriendo para mi tierra, en Canarias una de las medidas más importantes que se está planteando ahora es copiar este tipo de lo que se ha llamado en Canarias ecotasa, ¿no? O tasa turística, para también, pues, mediante una carga impositiva que a priori puede no estar tan relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante vehicular esas tasas hacia acciones concretas que mejoran la calidad de vida y mejoran el medio ambiente, sí se puede convertir en una medida de fiscalidad verde, porque con ese dinero de la tasa turística se consigue paliar los efectos o algunos de los efectos del turismo masivo. Yo creo que hasta aquí, para empezar, no ha quedado mal presentado el caso y bueno, pues más adelante podemos profundizar un poquito más.
Súper interesante, Marcial, los ejemplos. Además, algunos creo que enlazan muy bien con la preguntita así de arranque que tenía para Héctor, ¿no? Y que es como como el debate público, al menos aquí, está como a veces un poco viciado y genera rechazo a la fiscalidad verde cuando se percibe, por ejemplo, que puede afectar más a las rentas más bajas, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, en el uso del coche y ese tipo de cosas. Y entonces, quería preguntarte, Héctor, desde tu experiencia, ¿qué elementos alimentan ese rechazo y cómo puede el sector empresarial contribuir a que se vea como una oportunidad y no como un freno? Bueno, pues como habéis mencionado ya, tanto Marcial como Belén, eh, hay veces que la narrativa predominante o existen unas inercias, unas narrativas que vienen de antes, eh, por las cuales la gente, pues a veces se piensa que una mayor fiscalidad a la contaminación es regresiva. Esto es antiintuitivo, o sea, esto es contrario a la intuición que yo creo que sí que se está construyendo poco a poco de que las personas de mayor renta emiten más CO2, pero aún así, cada vez que se habla un impuesto al CO2, una tasa por entrar a las ciudades, etcétera, pues rápidamente yo creo que el argumento más frecuente en contra suele ser oye, pero no, porque esto afecta a las personas más vulnerables que no se pueden cambiar de coche, ¿no? Entonces, es verdad que existe un reto para, pues, una cuestión es modificar hábitos y otra cosa es modificar consumos quizás más grandes, como puede ser tomar la decisión de aislar una vivienda, comprar un coche, etcétera, ¿no? Pero a veces la premisa es falsa, ¿no? La premisa de, bueno, las personas de mayor renta van a salir más afectadas por un encarecimiento de los combustibles, pues no tiene por qué ser cierto, ¿no? Hace unos años, cuando se dio una subvención al petróleo, a los derivados del petróleo, a raíz de la crisis de Ucrania, pues se hizo un estudio desde SADC, que os comparto aquí una gráfica, simplemente sacando los datos de la encuesta de presupuestos familiares. Y bueno, pues claro, la mayoría de los hogares que no consumen carburantes porque no tienen ningún vehículo, bueno, pues son de renta media, ¿no? De hecho, aquí vemos claramente cómo cuanto menor es la renta, menos probable es que esa familia tenga un vehículo. Eh, Esto es totalmente contrario a las narrativas que dicen, oye, pero subir el impuesto a los carburantes sería regresivo. Vemos en la gráfica de la derecha que efectivamente luego no es solo una cuestión de tener o no vehículo eléctrico o digo, vehículo de combustión, sino luego también la cantidad de kilómetros que se hacen también tiene un impacto. Eh, pero igualmente, el peso del gasto de carburantes en el gasto de los hogares es menor cuanto menor es la renta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante desmentir estos bulos, primero ser consciente de los mismos, luego desmentirlos. Ayer mismo leía un artículo en el que, un artículo en un medio progresista en el que un periodista o sea, aceptaba esos bulos. Decía, bueno, como es verdad que subir impuestos a los carburantes resulta regresivo y es como, no tiene por qué serlo. Entonces, primero yo creo que es muy importante conocer que estos son bulos y luego ver pues, cómo afectaría a cada caso. Yo creo que aquí ayuda mucho pues, poner ejemplos, ¿no? Pues tal persona que vive en las afueras, pues va todos los días en transporte público, tiene tal trabajo y entonces le afecta de esta manera o de esta otra. Hace unos años colaboré con una periodista que sacó un artículo que trataba de explicar cómo el esquema de precios de las tarifas de transporte público en la mayoría de las ciudades es creciente según nos alejamos del centro, ¿no? En la zona A de Madrid, por ejemplo, pues tenemos unos precios bajos y según vamos saliendo, los precios van incrementándose. Y por lo general, la renta sigue la dirección contraria. Según te alejas del centro de Madrid, la renta media va bajando. Por supuesto, hay excepciones como la Moraleja, Pozuelo, etcétera, pero por lo general y en volúmenes de personas, ¿no? Porque es verdad que hay urbanizaciones de lujo a las afueras, pero pues yo qué sé, la población de algunos municipios a las afueras es muy, muy grande, pues, pues bueno, hacia las afueras tenemos por lo general unas rentas más bajas. Entonces,
ocurre la paradoja de que cuanto más lejos estamos del centro, más caro es el transporte público y al mismo tiempo más baja es la renta. De manera que la presión tarifaria pues aumenta muy, muy rápidamente según te alejas del centro o según baja tu renta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al final lo que estamos haciendo es, un lado, es un esquema injusto y por otro lado es ineficiente. Y es ineficiente porque lo que estás haciendo es que las personas que no necesitan o que menos necesitan eh, que les pongan un precio barato al transporte público para incentivarles que lo usan, esas personas se aprovechan más de ese precio barato y en cambio las personas que más, más sensibles van a ser a este cambio de hábitos que responde al precio, por su renta, pues en cambio no tienen ese incentivo a través del precio, ¿no? Y esto es un tema que, bueno, pues ya te digo, ocurre en la mayoría de ciudades y sobre el que se reporta muy poco, se informa yo creo que bastante poco bueno, pues simplemente es bastante sorprendente que así sea, ¿no? En el caso de, yo lo que más conozco al trabajar en el sector fotovoltaico es el sector eléctrico, ¿no? Yo venía del sector de transportes y por eso este ejemplo del esquema tarifario del transporte público de Madrid. Pero bueno, el sector eléctrico nos pasa algo similar. El sector energético en general. Aquí tenemos un poco la misma fuente que los gráficos anteriores, qué porcentaje de gasto familiar pesa cada tipo de energía según nivel de renta. Y lo que vemos muy claramente es que hay una proporción inversa entre la electricidad y la renta, ¿no? Cuanto menor es la renta, mayor es el porcentaje de gasto. Y cuanto mayor es la renta, pues menor es la proporción de gasto en electricidad. En combustibles fósiles, los derivados del petróleo, diésel y gasolina, la correlación no es muy clara. En la gasolina sí que hay cierta proporcionalidad al alza, en el diésel es un poco contraria. Y en el metano, en lo que es el gas natural, bueno, pues cuanto mayor es la renta, mayor es el porcentaje de gasto de las familias. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues que el mito de que trasladar impuestos desde la electricidad a los combustibles fósiles, o sea, de una fuente de energía que tiene pocas emisiones a fuentes que tienen muchas emisiones, no es cierto, de primeras no es cierto que esto vaya a ser regresivo, ¿no? De hecho, en ese artículo que comentaba Marcial de Fernando Ferrando en El País, mencionaba el libro blanco de la fiscalidad que sacaron hace 2 o 3 años y ahí se analiza este impacto, ¿no? De hecho, creo que Borja en el primer webinar de esta serie también lo comentó. Se llama Borja, ¿no? El ponente, creo que no lo estoy ok. Eh, Sí, era y, Borja. y- también lo comentó y comentó que, bueno, pues cuál es el impacto, ¿no?, que tendrían esas medidas. Bueno, pues en España tenemos un impuesto que se ideó como un impuesto verde, un impuesto con el objetivo de reducir emisiones, que es el impuesto por el valor de producción de energía eléctrica, y se cobra toda la electricidad, independientemente de si es renovable o no. Y es que además, claro, como hemos visto que la electricidad pesa más en las familias de renta más baja, pues supone ese impuesto un peso mayor en quien menos dinero tiene. Esto es injusto y, de nuevo, no fomenta o desincentiva que se opten por estas alternativas que reducirían emisiones. Lo mismo ocurre con el impuesto especial de la electricidad, que en España es más alto que en otros lugares de Europa. Y bueno, en el caso de los combustibles fósiles, pues la tendencia no es exactamente la misma. Pero sí, si se implementaran los tres, pues volvemos a tener un impacto pues, progresivo, un impacto de redistribución, ¿no? Y entonces, esto, pues desde mi punto de vista, es un chollo, ¿no? Tenemos, por un lado, una política fiscal que atiende a la Constitución en tanto a que es redistributiva, que es uno de los objetivos que se marcan, y por otra parte logramos reducir emisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues he insistido mucho en la misma idea, pero creo que es muy importante que estas medidas que reducen emisiones no tienen por qué ser regresivas, sino que pueden ser progresivas, de manera que se pueden implementar pues sin miedo a estos yo qué sé, movimientos como los chalecos amarillos, etcétera.
creo que desde un punto de vista un poco cínico, desde el punto de vista de de convencer a a un político, eh, supongamos que hay un político que le da igual las emisiones y le da igual la recaudación fiscal. Bueno, vale, pero por lo menos de esta manera sabes que en principio igual no tienes un coste político elevado, ¿no? Entonces, es decir, ostras, si estás redistribuyendo, pues ahí tienes una enorme base de votantes a los que estás convenciendo de que estás siendo más justo, eh, y entonces, pues, no es un riesgo o puede no ser un riesgo electoral, ¿no? Sino más bien al revés, una medida que atraiga el voto, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces creo que hay que un poco ponerse en los zapatos del otro y decir, bueno, esto si es tan evidente, si es tanto chollo, si generamos más redistribución y tal, y reducimos emisiones, por qué no se está implementando, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se ven a que creen que va a tener un coste político elevado. Y bueno, yo creo que no tiene por qué tenerlo, o al menos, vamos, eso lo pienso y de verdad creo que deberían imaginarlo de de esa manera. Pues muchas gracias, Héctor. Belén, volvemos contigo, que me gustaría mucho, como que desde tu perspectiva de periodista, por ejemplo, todo esto que nos ha explicado Héctor, o sea, cómo ves traducirlo esto al lenguaje periodístico o cómo traducirlo? ¿Lo ves así como tan fácil explicar el chollo o no lo ves o cómo? Pues mira, yo creo que hay un antecedente de fracaso comunicativo, que son los chalecos amarillos en Francia, que pesa infinito, infinito más 200, en cualquier intento de medida de fiscalidad verde que se intente aprobar, explicar o desarrollar. Ahora mismo, en un entorno de gobiernos frágiles, no sostenidos por sus propias mayorías parlamentarias en la mayoría de los países de la Unión Europea y con los famosos partidos de extrema derecha llamando a las puertas, cualquier medida que se pueda percibir como que pueda generar una insatisfacción social, aunque sea de forma injustificada, y ojalá sentáramos a Héctor delante de esas personas para explicar que no tiene por qué ser así. Lo cierto es que fue así de forma muy reciente. El gobierno de Francia ha sobrevivido de milagro, vamos, que no creo que le quede mucho, pero nada más estrenarse, Macron se quedó tocado de muerte, eh, y la verdad que es un precedente que hace muy difícil vender la fiscalidad verde. Entonces, un poco volviendo a lo anterior, ¿no? Como los informadores no lo hacen en vacío, por ejemplo, habría que hacer un trabajo previo muy grande por parte de las organizaciones sociales con los sindicatos, por ejemplo, eso es fundamental. O sea, que en ningún caso un sindicato vea esto como regresivo, sino todo lo contrario y que puede ayudar a los trabajadores. Desafortunadamente, los sindicatos nunca han estado realmente en la punta de lanza ni de los derechos de las mujeres ni de los derechos verdes. Pero porque hay otros derechos que también es verdad que es su propia existencia, ¿no? Que ellos consideran superiores, que es, bueno, las condiciones laborales de, de sus bueno, afiliados y en general de los trabajadores. La verdad que en España, por ejemplo, en España y en la Unión Europea en general y en Estados Unidos en particular, bueno, pues se ha ido extendiendo, ¿no? Esta sintonía de que las políticas verdes son muy caras, que penalizan el trabajo. Fíjate lo que costó convencer de algo tan sumamente básico como fue el cerrar las minas de carbón, ¿no? Que estaban subvencionadas, el dinero iba para oligopolios o para empresarios absolutamente particulares. Bueno, había un romanticismo alrededor de toda esa dinámica de contaminación, ¿no? Cuando lo piensas, que fue muy difícil de separar y que fue muy difícil de que los medios asumieran que cerrar esas minas y que esa gente fuera a la calle era lo que había que hacer. Entonces, claro, estamos en muchas ocasiones, aunque ahora hemos hablado un poco, o Marcial y Héctor han presentado los datos y la cara más amable, sí que es cierto que las transiciones tienen sus costes. Por eso el Ministerio de Medio Ambiente se llama Ministerio de Transición y hay unos costes de transición, ¿no? Y a lo mejor eso también
es algo que en ocasiones, cuando se hacen las campañas, bueno, pues no se quiere abordar. Y yo creo que hay que abordarlo de entrada para desactivarlo. Esta es mi sensación, porque tampoco se puede negar que ha habido esas situaciones, ¿vale? Yo soy asturiana, yo no puedo negar que ha habido un coste de transición, eso es así. Lo que pasa es que quizás desde el principio, en lugar de ponernos una venda y no querer hablar de ese reverso, lo que hay es que destacar desde un principio, bueno, y trabajar como sociedad civil para que haya unas pasarelas, haya unos fondos de compensación para que esos sectores, esos trabajadores, etcétera, no se queden despoblados. Entonces, bueno, los datos están muy bien, pero desafortunadamente muchas veces comunicamos con emociones, con una cierta nostalgia, que esto es muy revival de ahora mismo, del año 2025, con mucho revival y mucha nostalgia de un pasado sucio que fue mejor, pues una industria muy contaminante, que tenía un montón de empleo, que aquellos famosos empleos que ya la mayoría no están, estaban mucho mejor pagados, tenían otros mejores convenios y bueno, yo noto a mi alrededor que eso ha calado mucho y que ahora también hay mucho temor a que las políticas verdes pues tengan esos efectos colaterales. Pero yo creo que como emisores y como vosotros lobistas de esas políticas, lo primero que tenéis que hacer es reconocer esas situaciones, abordarlas antes de tiempo y de hecho no intentar dar las soluciones. Pero es un poco ahora, estaba escribiendo estos días sobre el Tratado de Mercosur, decir que no va a haber perdedores es absurdo, y a vosotros, que no lo sé, estoy segura, pero que quizás sois más bien escépticos del Tratado de Mercosur, ¿no? Diréis, pero ¿cómo no lo pueden ver que va a haber perdedores? Pues es que tenéis que poneros, ¿no?, en el otro lado. Tenéis que poneros en el lado del que va a recibir ese efecto colateral de la fiscalidad verde y que le cuesta mucho ver las bondades. ¿Crees que una de esas bondades podría ser como que calase más el lema de que quien contamina paga? ¿Crees que podría ser Que una la gente forma está un de... poco cansada de pagar, Angela, entonces no lo veo muy claro. Porque mira, a mi alrededor, una de las cosas que más enfadan a la gente que no está especialmente ideologizada ni hacia un lado ni hacia el otro, porque también, que esto es muy importante recordarlo, hay mucha gente que no, bueno, que son currantes, que le dedican muchas horas a su familia y a su trabajo y que no están ideologizados de uno o el otro lado, ¿vale? Y por eso, de hecho, los países tienen gobiernos alternativos y hay alternancia porque hay grupos muy grandes de población que cambian de opción política, ¿no? Porque no están o no le dedican tanto tiempo, ¿no?, a este tema. Entonces, de este tipo de personas, una cosa que yo veo que les enfada muchísimo es pagar por las bolsas de plástico. ¿Qué dirás? Pero vamos a ver, claro, es el plástico, hay que pagar por su uso. Claro, pero me decía el otro día una conocida que es periodista, etcétera. Me decía, pues es que yo no entiendo por qué no le ponen ese impuesto a las empresas que no han dado alternativas a las bolsas de plástico. Porque el que tiene que buscar una alternativa es o el comercio o la distribuidora, ¿no?, que me está vendiendo a mí algo, pues que me ayude a transportarlo en un medio no contaminante y no que yo tenga que pagar porque no me he llevado yo la bolsa de casa. O sea, esta traslación de la responsabilidad al consumidor y al ciudadano todo el rato, yo creo que está llegando muy cerca de su límite de saturación. Muy cerca. Entonces, yo creo que hay que... Pero esto ya es más política pública que vuestro lobby, probablemente. Yo creo que más que quien contamina paga, quien no sé, no voy a inventarme un lema aquí ahora mismo, ¿no? Pero quien es el responsable y gana dinero con la contaminación, yo diría más bien, quien gana dinero contaminando, que pague. Porque el ciudadano que se le ha olvidado su bolsa de tela en casa no está ganando nada, es que se le ha olvidado la bolsa de tela en casa, ¿sabes? Entonces, de repente, porque tuvo un día muy malo y las niñas no querían salir y desayunar cuando fue al colegio y se ha dejado, pues ha pagado, que ya sé que es súper poco y diréis, pero si es que no es nada, pero a la gente le toca, que por eso se hizo. Entonces yo diría más bien, quien gana contaminando, quien gana con la polución es la que tiene que pagar, porque el ciudadano yo lo veo muy al límite. Y bueno, yo realmente, bueno, he hecho muchos temas de fiscalidad verde, pero sobre todo en los últimos tiempos he estado muy interesada en el tema del género, en el tema de igualdad de género,
Y, como hemos visto, la sociedad está en el punto de saturación, por ejemplo, con los temas de igualdad de género, ¿no? Hay una ley del péndulo, ahora los jóvenes cada vez son más machistas, etcétera. Creo que tenemos que prevenir y advertirnos a nosotros mismos de que esto puede pasar, de que la gente que no está tan ideologizada o concienciada, ¿no?, de ciertas cosas, para ella es demasiado, para ella es mucho. Entonces yo creo que hay que cambiar el foco y hay que ir a las grandes corporaciones, las grandes empresas, gobiernos, países, trasladar la responsabilidad, ¿no? Yo he escrito varios temas de consumo responsable. Yo creo que ya no se le puede exigir más Es que yo no soy auditora de las empresas, solo falta que yo tenga que estar mirando si cumplen los derechos humanos, las leyes de regulación. Es que eso le corresponde a otras personas. Y ya que antes ya me extendí, ya no me quiero alargar más. Yo quería decir que estoy muy de acuerdo con Belén. Creo que además que se deposita demasiada responsabilidad sobre los ciudadanos, una responsabilidad individual sobre problemas estructurales, sobre problemas sistemáticos, y creo que eso es producto de que algunos marcos ideológicos más conservadores han ganado esa partida de pensar que las soluciones que lo necesario es una especie de buenismo, una especie de moral individual y de comportamiento de los individuos y no de políticas públicas. Y esto es un problema sistemático, un problema estructural, que lo que requiere es políticas públicas sistemáticas que apliquen a todos según corresponda. Respecto, y ya lo siento, es que hay muchos temas que ha dicho que me han animado a que apuntar una serie Adelante. de temas. Héctor, me parece que, Héctor, un segundito, que me parece genial que habléis. Solo avisar a la gente que nos está escuchando que como nos acercamos a la una, o sea, si quieren ir pidiendo palabra también para ir interviniendo, yo creo que puede ser un debate mucho más rico. Genial. O sea, yo creo que uno de los problemas con quien contamina paga es que parece que pagar te da derecho a contaminar y por tanto quien es más rico tiene más derecho a contaminar. Por otra parte, y yo creo que se ha comentado en algún webinar anterior, el aplicar prohibiciones, o se ha comentado antes, aplicar prohibiciones tampoco gusta, ¿no? Hay veces que quizás decir, bueno, pues unos impuestos redistributivos pueden ser mejor aceptados, tienen menor coste político que una prohibición. Y yo creo que una parte importante, un mensaje importante, no es solo quien contamina paga, es como tú no contaminas, porque tú ya de por sí por renta consumes menos, o porque como eres una familia vulnerable igual, pues tienes una casa menor y entonces no tienes una caldera de gas, tienes un termoeléctrico, como tú ya de por sí contaminas menos, no pagas. O sea, no es solo quien contamina paga, sino hay que quizás trasladar la otra ventaja, ¿no? El otro lado de la ecuación. Y es que esto a ti te va a afectar muy poco, ¿no? O sea, si no tienes coche, que suban el diésel, pues a ti no te va a afectar. Entonces, no es solo que quien contamina paga, sino que ya mucha gente de por sí no contamina. Y eso yo creo que hace falta también que una gran proporción de la población lo interiorice. Que ellos contaminan mucho menos que las personas de renta más alta. Y entonces, como contaminan menos, este tipo de impuestos, este tipo de sistemas fiscales les van a perjudicar menos. Y hay veces que nos centramos más en que contamina paga. No, no, no. Quien no contamina no va a pagar. Y luego además, también, bueno, y luego, como no siempre este es el caso, por ejemplo, la Unión Europea va a implementar a partir de 2027 un mecanismo de derechos de emisiones, una especie de impuesto al carbono. No funciona de todo como un impuesto, pero bueno, pero tiene un impacto similar, que es el sistema ETS2. El ETS2, todo lo que recaude va a ir a un fondo social por el clima. Entonces, esa segunda parte, es decir, bueno, vale, sí, aquí quien contamina paga, que sería el derecho de emisión. Vale, vale, pero luego, ¿quién va a recibir ese fondo social por el clima? Bueno, pues habrá que articular bien las políticas públicas para que no sean políticas que lleguen, yo que sé, a las personas de más renta, como, yo que sé, el autoconsumo en el tejado o el coche eléctrico, ¿no? También en el chalet, sino que sean, pues, el aislamiento del edificio de las personas de menor renta, ¿no? O sea, entonces, pues tomamos, yo que sé, la renta en el IRPF o en la sección censal, etcétera. Hoy en día tenemos, pues, muchos más datos disponibles y aplicar estas políticas públicas aprovechando esos datos debería ser mucho más fácil, ¿no? Y entonces saber articular todos esos fondos que se recauden a través del ETS2, saberlos canalizar
hacia quienes más lo necesitan, porque solo de esa manera se va a conseguir que se aplique, ¿no? O sea, vuelvo a lo de antes, no es una cuestión de justicia, no solo es una cuestión de reducir emisiones, sino de incluso de pragmatismo político. O sea, si no se es redistributivo, pues la gente no va a votar a favor y se va a enfadar mucho. Entonces, desde el punto de vista más cínico, más como si no tuviéramos valores de nada, más allá que la perpetuidad de los políticos en sus posiciones, incluso desde ese punto de vista, pues hay medidas de estas que les pueden venir bien, ¿no? Y luego hay una cuestión que creo que es interesante y es, estas medidas que comentaba al principio en el libro blanco, yo creo que a veces, por motivos diversos, son más transversales de lo que parecen. Una de ellas, la eliminación del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica, pues la llevó al Congreso los partidos que están actualmente en la oposición, Junts y PP. Y en cambio, y otras medidas, en cambio, las llevaron los partidos del gobierno. Qué bueno hubiera sido que se hubieran intercambiado los cromos, ¿no? Que para eso está el poder legislativo, para que unos reflejan parte del consenso, otros la otra parte, y si se hubieran puesto de acuerdo, tendríamos un diésel con unos impuestos tan caros como la gasolina, y entonces los partidos del gobierno habrían alcanzado su objetivo político, y un impuesto de valor de producción, y se hubiera eliminado el impuesto de valor de producción de la energía eléctrica, y qué incentivo más bueno hubiera sido ese para la reducción de emisiones, ¿no? Ese bajar el impuesto de electricidad, subir el impuesto a los combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que los políticos pues hay que también exigirles ser bueno, pues, consecuentes y que, aunque no les guste, tienen que ponerse de acuerdo unos con otros, ¿no? Y ya por último, y también esta misma tónica, decir, oye, es que a veces estas mismas medidas pueden venir desde los dos lados de la sociedad. Jolín, hace una semana, en días consecutivos, aparecía un titular en un medio sectorial, Energías Renovables, se llama la revista, que hablaba de Greenpeace pidiendo una mayor fiscalidad verde, ¿no? Y en el caso de Greenpeace hablaban sobre todo de cómo, bueno, pues el queroseno, sobre todo en los vuelos de media distancia, ¿por qué no paga impuestos o no paga el impuesto de los hidrocarburos en esos vuelos de media distancia? Cuando en otros países como Francia y Austria incluso se han prohibido los vuelos de corta distancia en los que hay una alternativa ferroviaria, en todo caso, ¿vale? Hablo de ese caso en el que, jolín, pues Madrid-Barcelona, pues hay AVE y se pueden meter más frecuencias, etcétera. Y el día después, la COE, que no suele ser sospechoso de una organización sospechosa de ser la organización más ecologista, pues también pedía impuestos, una fiscalidad más verde, en su caso, bueno, pues por el peso del sector eléctrico que busca que haya más electrificación, y en detrimento del sector de gas o de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? En días consecutivos, medidas perfectamente compatibles unas con otras, desde dos organizaciones radicalmente distintas, ¿no? Greenpeace por un lado y COE por otro. Entonces, yo creo que también, o sea, yo es que soy muy optimista, soy patológicamente optimista. Y entonces, digo, bueno, pues nos podemos poner de acuerdo. O sea, podremos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero aquí hay cosas en las que sí que podemos estar de acuerdo porque os las están proponiendo cosas muy similares o compatibles en sí o complementarias desde lugares muy distintos. Me encantaría un comunicado conjunto de Greenpeace y la COE. Creo que eso sí sería noticia, Belén. Eh, Tenemos una pregunta de Íñigo que yo creo que además puede contestar Marcial el primero, si quieres, Marcial, y así ya también abrimos los micrófonos. Íñigo, no sé si quieres hacerla directamente o quieres que la leamos. Pues mira, la voy leyendo. Ujú. Él decía hola a cualquiera de los tres intervinientes, pero ya digo yo que Marcial estaría bien si empezaras tú. ¿Qué mensajes y medidas pensáis que pueden calar en esas audiencias no ideologizadas? Que bueno, que tiene mucho que ver también con lo que ha comentado Héctor. Lo primero sería preguntarle hoy en día qué audiencia no está ideologizada. O sea, quizás vivimos en un momento donde hay más eh, ideología implantada en cualquier cosa. O sea, probablemente sea una audiencia muy, 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 eh, eh, muy en minoría, esa audiencia no ideologizada.
Creo que aquí tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Voy a hilar con cosas también que dijo Belén, porque Belén hablaba mucho de que muchas veces hay que comunicar desde las emociones y hay que tener en cuenta cosas no tan técnicas. Yo, tirándome piedras en mi propio tejado, porque yo soy una persona muy técnica, voy a hablar un poco de que existe algo que está muy conocido que se llama el sesgo del status quo, que es una resistencia inherente a nosotros al cambio. Es decir, aunque no lo veamos así, todos tenemos una resistencia innata a generar cambios en nuestro entorno digamos, a percibir como buenos cambios en nuestro entorno, en nuestro modo de vida. Somos seres que tienden a la rutina. Y voy a hilar esto del cambio con los costes de los que hablaba Belén de transición. Es decir, si ya tenemos una resistencia innata al cambio y encima percibimos la transición como con unos costes, tenemos aquí un reto mayúsculo para comunicar de forma directa, clara y concisa, que a pesar de todo esto que estamos planteando, va a haber una mejora a futuro. Romper esa barrera es muy, 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 muy difícil. Y más aún cuando, bueno, Belén comentaba que es de Asturias, y más aún cuando venimos de un ejemplo donde en Asturias, pues esa transición del carbón hacia el futuro ni se hizo ni se está haciendo de la forma más El correcta carbón a posible. la nada. Claro, efectivamente. Entonces, ya tenemos una serie de barreras muy fuertes en la población. Y bueno, voy a irme si quieren al ejemplo de Asturias, porque creo que es algo muy interesante, porque ya tienen esa barrera que, como digo, tenemos innata de contra el cambio. Tenemos esa mala gana por afrontar unos costes, porque no solo el cambio va a llegar, sino que va a llegar con unos costes de transición, como comentaba Belén, y encima la experiencia previa es negativa. Y por eso no es casualidad que en regiones como en Asturias tengamos una de las oposiciones más grandes a la transición ecológica de toda España, con una moratoria al almacenamiento, con una oposición gigante al desarrollo de energías renovables, a pesar de toda la comunicación que se hace, a pesar de que seguro que Y a podemos pesar de encontrar. que es la única región de España que en la historia de la democracia nunca ha sido gobernada por el Partido Popular. O sea, que es importante ver también cómo ¿no? los mensajes pueden calar también en otros colectivos, a lo mejor que no tenemos situados. Tal cual, y hilando justamente con ese término que introducía Albert en la pregunta, hablamos no sé si hablamos de audiencias no ideologizadas, pero desde luego que sí hablamos de un mix de ideologías. O sea, no estamos atacando ni estamos intentando acercarnos a una ideología concreta, sino aquí hablamos de la población en su conjunto. Entonces, romper estas barreras no se puede hacer con otra cosa que con claridad, todo el rato, primero con una solidez desde lo político que es muy complicada de llegar hoy en día, pero con una solidez y con un bloque conjunto de medidas políticas y de consenso desde lo político, ese sería el primer paso. Y el segundo paso desde la comunicación, insistir mucho, primero desde pasos previos, en el objetivo. O sea, si tenemos claro todo el rato el objetivo, pues podemos seguir caminando por una senda, pero no vamos a empezar a caminar por ningún camino si a mitad pues nos olvidamos de por qué estábamos caminando o no tenemos muy claro a dónde va. O sea, hay que tener muy, muy claro el objetivo y luego irle dando seguimiento a lo largo del camino. Entonces, yo creo que eso es vital para intentar introducir medidas de fiscalidad verde en la población, ya incluso tengas la ideología que tengas. Luego, si nos vamos hacia ideologías, pues encontramos que las ideologías más hacia la derecha tienen una serie de resistencias y las ideologías más a la izquierda tienen otra serie de resistencias también ante este tipo de medidas, pero vamos a hablar un poco de medidas así generales. Creo que es muy, muy, muy importante insistir desde el principio en hacia dónde vamos, en la meta que tenemos y muy importante ir hablando de los hitos a lo largo del camino. Y bueno, para no extenderme tampoco en la respuesta, voy a poner uno de los últimos ejemplos que había traído para comentar antes y por falta de tiempo pues no lo pude comentar, aprovecho y lo meto ahora con calzador, que es el caso de Estocolmo.
Estocolmo, después del ejemplo de Singapur a finales de los años 90, a principios de los años 2000, Estocolmo decidió implantar un sistema similar al de Singapur de peajes o de impuestos por congestión del centro de las ciudades para liberar al centro de la ciudad de los coches. Esto se enfrentó a un montón de resistencias en la población de todo tipo de ideologías, siendo Suecia, sobre todo en aquella época, era un poquito menos, pero siendo Suecia en aquella época un país eminentemente socialista de izquierda, em, se enfrentó a un montón de resistencias de la población para esta medida. No querían que les prohibieran o que les limitaran el acceso al coche en el centro de la ciudad, es similar, un poco similar a lo que está pasando, por ejemplo, hoy con la ciudad de Madrid. Pues esto, que al principio se presentó como una medida pues casi obligatoria, pero desde el consenso global de partidos políticos en el Ayuntamiento de Estocolmo, generó una serie de resistencias que se fueron desmontando a base de ir viendo resultados poco a poco. De forma que el proyecto piloto de impuesto por congestión, que duraba 7 meses, al inicio de la implantación de este proyecto piloto, más del 75% de la población de Estocolmo estaba en contra de la medida, y solo 7 meses después de esta prueba, después de haber hecho no solo un seguimiento comunicativo de cómo va avanzando la medida y cómo va a generar una serie de beneficios, sino también la propia población se va dando cuenta, y al cabo de esos 7 meses de pruebas se hizo un referéndum y por mayoría bastante holgada ganó que la medida de los impuestos por congestión se quedaran, a pesar de tener toda esa serie de resistencias al principio. Así que bueno, eh, he respondido la pregunta y encima he metido cosas también que yo tenía preparadas. Espero haberla respondido bien, y bueno, damos paso a más tiempo para otras personas. Disculpad porque no hice la pregunta de Íñigo antes, sino Sí. la de Alberto. Pero Tenemos Ángela, aquí, antes de que la hagas, ¿puedo un segundo intervenir? dale, He sí. leído la de Íñigo en el chat y si eso también le intento responder. Que he sido yo la de las audiencias desideologizadas. Yo sí creo que las hay. Marcial, otra cosa es que los mensajes que están en la opinión pública circulando por parte de diferentes actores estén ideologizados. Pero yo creo que hay mucha gente que lo que está preocupada es con que no llega a fin de mes. Y es muy importante que respetemos eso, que respetemos que cuando la gente no le da el sueldo para sus condiciones básicas mínimas, no puede estar eligiendo lo que tiene menos plástico, la comida más verde, más sana. Creo que estamos estandarizando mucho a los demás con nuestros estándares de concienciación, de educación, de las cosas que hemos leído, que sabemos, etcétera. Y hay una mayoría muy grande que mucho tiene ya con que superar el día a día. Entonces, hay veces que creo que las personas del ámbito social, progresista, de izquierdas y muy relacionadas con las ONGs, nos olvidamos de eso, de que hay unos colectivos que están muy presionados en el día a día y cada vez más con los temas de la vivienda, etcétera, como para que además les pongamos unas cargas extra sobre cómo debe ser su vida, su dieta, para que sea respetuosa con el medio ambiente, su comer o no comer carne, cuando a lo mejor comer carne es un lujo, su plástico y sus cosas. Entonces, yo creo que esas personas, si tienen una ideología, es la de la supervivencia. Y me parece que es muy importante respetar eso, lo primero de todo, porque creo que este es el fallo por el que están cuajando los populismos y la extrema derecha en todo el mundo. Porque a lo mejor nos hemos pasado de superioridad moral desde algunos ámbitos porque tenemos clarísimo que las vacunas son buenas, que la fiscalía verde es buena, que no contaminar es bueno y que la igualdad de género es buena, y resulta que nos están contestando votando lo contrario de lo que nosotros pensamos que es la única verdad universal. Y esa aproximación Ujú. emocional es muy importante. ¿Que hay que seguir divulgando con datos? Por supuesto. Y esos datos le van a dar armas para que otras personas que sí tienen la capacidad de leerte a ti y de entenderte puedan utilizarla en su discusión de sobremesa y se puedan cargar de ejemplos para, bueno, pues para argumentar, ¿no? Porque es bueno una tasa de congestión. Pero la mayoría de la gente ya no está en eso, ya no está en el argumento, está en la emoción. ¿Por qué gana la marcha negra de los mineros en el mundo, que probablemente sea el periódico más antisindical que puede haber en la historia, o el ABC, que vamos, lo que le podrían parecer a los mineros, al ABC y al mundo? Porque apela a las emociones, porque apela al romanticismo. Entonces, si eso es lo que ahora entienden
las masas, que no tiene curetaje, porque al final nuestro contenido está curado, pero está curado para gente que también está ya curada, por así decirlo, para gente, no para esa gente que piensa que la Tierra es plana, es que ahí no hay mucha discusión. Es que yo creo que sí que hay que ir a las emociones, me voy a poner un poco a lo Gavin Newsom, pero hasta ahora todo esto de los argumentos solo ha servido para crear efecto contrario. Entonces yo sí creo que hay que ir muy en la emoción, y si tenemos a un minero que le van a cerrar esto es por volver un poco a ese ejemplo que es que para mí fue paradigmático, ¿no? Si tenemos un herrero que un minero al que, por cierto, van a jubilar con una maravillosa pensión para toda su vida, pero bueno, que va a dejar de vivir, lo que hay que poner del lado contrario, quizás por poner ese ejemplo, es el minero que se murió con 40 años con silicosis, pero ¿qué estamos romantizando? O sea, ya no te hablo siquiera de la capacidad de contaminación en la atmósfera y el efecto invernadero, es que era probablemente una de las profesiones más peligrosas y más nocivas que podría tener un ser humano. ¿Qué estábamos defendiendo ahí? O sea, estábamos defendiendo a Vitorino y a la empresa que ganaba las subvenciones. Ese relato estuvo fatal montado por parte de la izquierda de los medios porque todos compraron la emoción del romanticismo, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que estar intentando captar la contraemoción. Y respecto al ejemplo que ponía Íñigo, creo que es un gran ejemplo, el de las tasas de, en este caso, bueno, pues de exceso de ganancias, ¿no? Los consumidores no lo han notado, de hecho, como sabéis, bajó muchísimo el precio de la energía por otra serie de medidas, pero bajó mucho el precio de la energía y la banca tampoco o sea, los usuarios de banca no lo han notado porque al final de lo que más dependía era de la evolución del Euribor y ha habido una general bajada de tipos de interés y por tanto de hipotecas, ¿no? Y sin embargo se ha recaudado, bueno, una cifra nada despreciable de 3.000 millones de euros. El desafío, que he visto también otra pregunta Belén, un segundito, como mucha gente va a ver la grabación y no va a leer el chat, sí que si no te importa, vale. si no te importa, leemos la pregunta de Íñigo a la que te estás refiriendo, Claro, que preguntaba dime. qué maneras y mecanismos tenemos para evitar esa traslación del impuesto hacia el consumidor final. Por ejemplo, en el caso de empresas contaminantes. Y pregunta si funcionó en el caso del impuesto a los beneficios extraordinarios a las energéticas, que es a lo que te estás refiriendo Sí, ahora. yo creo que es un ejemplo buenísimo, la verdad, de un impuesto bien diseñado que no se trasladó al consumidor, aunque hubo muchas amenazas. Tengo que decir que son dos sectores con altísima competencia, la banca y el energético. La competencia hace que ninguno acabe, se miran unos a otros y ninguno acaba trasladando ese impuesto o los márgenes que supuestamente erosionan de sus ganancias al consumidor. Pero solo un recordatorio general, en el Estado de la Nación, en España, los impuestos no son finalistas, ¿vale? Creo que son los que estáis aquí, Héctor y Marcial, seguro que lo sabéis. Entonces, no es posible dentro de lo que sería la agencia tributaria, la recaudación general de Hacienda, decir, con este impuesto lo dedicamos a esta cuestión. Otra cosa son las tasas que pueden poner ayuntamientos y comunidades autónomas, que son tasas y no impuestos. Pero bueno, es importante también recordarlo porque a lo mejor es verdad que esa correa de transmisión pues sería buena a la hora de animar, pero al final con los impuestos se paga en conjunto todas las necesidades del Estado y no pueden ser finalistas. Bueno, pero, o sea, se puede crear, digamos, un plan. Me refiero, si entran, si esperamos que entren 25, pues puedo dedicar 25 yo a esto. Me refiero, aunque no sea el dinero Eso correcto, se pero se llama puede hacer un presupuestos plan. generales del Estado y de eso tampoco tenemos. Claro, Pero bueno, bueno, la idea de los presupuestos es así. el camino por lo menos está ahí. Y sobre lo que decías de que es importante también fijarnos en las rentas más bajas, ¿no? Y en la gente que no llega a final de mes. Por eso yo cuando empecé mi intervención dije que los impuestos o la política fiscal sirve para tres cosas. Una no solo es recaudar dinero, también cambiar o incentivar ciertos tipos de acciones o de comportamientos. Y la tercera, que también es igual de importante, es la redistribución de la riqueza. Y que todo eso hay que comunicarlo. Es decir, eh, eh, Héctor también, cuando traía los datos aquí, pues íbamos referenciando, íbamos justificando por qué este tipo de impuestos vienen a ser redistributivos y vienen a ayudar y a promover la igualdad y no destruirla, porque si no, efectivamente, como dices tú, Belén, si simplemente introducimos un impuesto que no sea regresivo y que ataque al bolsillo de las clases más trabajadoras, es verdad que ahí sí que nos vamos a encontrar una losa de resistencia muy, muy, muy fuerte.
Yo creo que o sea, coincido un poco con lo que he dicho antes, Belén, de apelar las emociones y creo que a veces hay formas de relacionarlo, los datos con las emociones. Bueno, es un poco lo que comentaba antes de poner ejemplos. Pues por ejemplo decir, bueno, pues María, que vive a las afueras, con este cambio en las tarifas de transporte se ahorraría tanto. En no sé quién, con este cambio en la tarifa eléctrica pagaría tanto menos, ¿no? Y entonces, o sea, quizás unos ejemplos hipotéticos que la gente puede imaginarse a sí misma ahí o puede imaginar a la gente que conoce, dentro de esas situaciones. Yo Eh, como periodista recomiendo que en este caso Oxfam Intermón encuentre una persona real y se la lleve a los medios, sí, no un ejemplo hipotético, claro, bueno, porque eso es mejor la aún, emoción, claro. porque lo otro siguen siendo datos. Sí, 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 sí. Si hay una persona real que refleja, o sea, que sintetiza en una sola persona el ejemplo en vez de hipotético, en ese caso real, pues mejor, ¿no? Eh, yo también apelando a las emociones y un poco como continuación de lo que decía Belén de lo del cierre minero, etcétera. eh, o sea, creo que también nos falta mucho en la transición ecológica transmitir otras ventajas, ¿no? Creo que precisamente como hemos ido teniendo esta superioridad moral de decir, bueno, es que reducimos emisiones. Entonces parece que con eso pues ya vale y ya no hay que poner el resto de cosas buenas en valor, ¿no? Y en cambio, muchas veces ocurre todo lo contrario, ¿no? Que aislar mejor edificios, cambiar las ventanas, poner un termoeléctrico, por supuesto, instalar renovables, todo eso genera mucho empleo. Genera mucho empleo, alguno de más duración, otro a más corta duración, pero es en cualquier caso empleo, que a su vez pues tiene sus asociados sus cotizaciones sociales, etcétera. Y eso creo que muchas veces no se pone en valor, en la medida en la que es necesario para que la población vea las ventajas. Eh, por ejemplo, una forma que creo que es importante para transmitirle a los partidos más conservadores las ventajas de una fiscalidad verde es decir, ostras, es que en la fórmula del PIB las importaciones restan, España importa unos 60.000 millones de combustibles fósiles al año, reducir las importaciones de combustibles fósiles incrementa nuestro PIB. Y aquí pues habría que bajar igual a qué estamos reemplazando. Estamos reemplazando el comprarle a Arabia Saudí, a Qatar, a Venezuela, a Rusia, a Estados Unidos, gas y petróleo. ¿Y por qué lo estamos reemplazando? Bueno, pues en mi caso particular, esto es un ejemplo real, ¿no? Aplicándome a lo que acabas de decir, Belén. En mi caso particular, pues yo como me cambio las ventanas, he contratado a una empresa de cerca de mi pueblo. Y es una empresa pues, aquí de al lado de Burgos y me han cambiado las ventanas y eso son unas cuantas horas de trabajo, ¿no? Y las ventanas no son baratas, pero bueno, pero ya he reemplazado el pagar el gas a gente de otros lugares por pagar ventanas a gente que genera actividad económica aquí. Eso yo creo que es una narrativa que desde el punto de vista conservador creo que es fácil que compren. Tiene varios ingredientes que yo creo que les puede gustar bastante. Y al mismo tiempo, pues bueno, sí, creo que es un punto más emocional que, bueno, que puede ser, se puede complementar con datos, pero queda claro de dónde estás sacando el dinero, que es de importaciones de combustibles fósiles, y dónde lo estás metiendo. Bueno, pues en quién te instala las placas, quién te instala el termo. Y el termo eléctrico que me he puesto, pues es de una empresa italiana, en ese caso, comunitaria de la Unión Europea, en cualquier caso. Um, y entonces yo creo que ese tipo de narrativas, hay una parte del espectro político que sí que puede aceptar, sí que puede comprar y puede entender que aquí también se genera empleo, ¿no? Que no es solo reducir emisiones y que ya con eso vale, sino que además hay esas ventajas adicionales. Pues nada, yo hablo un momentito de mi libro, hablando también de todo lo que comentaba Belén y ahora Héctor, ¿no? De que hay una sesión que precisamente va sobre mensajes y narrativas en las que hablamos mucho de eso, de la necesidad de apelar a valores y a emociones y de contar historias, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que decía, por ejemplo, en el caso de Londres, ¿no? Cuando se introdujeron los peajes, por ejemplo, una organización amiga impulsó mucho a un grupo de madres que se llamaban Moms for Lungs y que hablaban mucho de, pues, cómo la contaminación afecta a la vida de los niños y las niñas en la ciudad, ¿no? Ese tipo de cosas sí que pueden valer. Queda muy poquito, 4 minutos.
Lo que voy a hacer es que voy a leer los dos comentarios que tengo por aquí y os pido que no están directamente relacionados, pero os pido nada, que terminéis con un minutito hablando de ese tema o de lo que os parezca que se ha quedado en el tintero importante. Lidia, por ejemplo, habla que recientemente escuchó a la delegada del Gobierno de Valencia poniendo a Barcelona como ejemplo de buen uso de la tasa turística. Así lo expresa, lo expresa su alcalde. Con un tercio de la recaudación estamos financiando la climatización, por ejemplo, de todas las escuelas públicas de primaria, más de 170 colegios. Dice Lidia que le parece una comparativa muy potente y su pregunta es si creéis que funcionan estas comparativas. Y luego, por otro lado, nos hablaba Belén García del Instituto de Estudios Fiscales, que dice que desde su punto de vista cree que además de destacar el carácter no finalista de los impuestos en el sentido de su no afectación, hay que incidir en que los impuestos verdes son extrafiscales, por lo que su finalidad principal no es la recaudación, sino provocar incentivos para un cambio hacia un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente. Y nada, ya os digo que tenemos 3 minutitos nada más. Si queréis hacer alguna mención a estos comentarios y preguntas, empezamos por Belén, un minutito. Genial la puntualización de la persona del Instituto de Estudios Fiscales, Belén. pero me había quedado pensando en la pregunta, 3 preguntas antes de Íñigo, con lo de cómo no trasladar, ¿no?, a precio las medidas no contaminantes o la fiscalidad verde. Y la verdad que, bueno, es una buena pregunta, porque aunque ese impuesto a los beneficios extraordinarios de energéticas y banca funcionó bien, al final no es suficiente, está claro. Además, tampoco era bueno, en este caso era un impuesto que estaba destinado, ¿no?, a mejorar, sí que era recaudatorio. Pero bueno, por parte del Banco Central Europeo ha habido mucho mensaje de intentar que la gente asimile que hay una tasa verde y que va a haber una inflación verde, y que, bueno, que en los próximos años el paso a las energías renovables y a otro sistema más limpio, pues sí que va a suponer una subida en los precios de los bolsillos. Eso ya se ha comunicado, quiero decir, eso ya el que lo ha querido leer lo ha leído. Y bueno, pues me estaba yo misma preguntando, ¿no?, cómo es posible deshacer eso y cómo es posible bueno, que no se traslade a los precios, pero desafortunadamente me parece que eso excede de mis conocimientos y de mi capacidad divulgadora, pero me quedo con la copla, y cuando encuentre la solución os la comunicaré para que la comuniquéis a vuestra vez. Muchas gracias, Marcial. Un minutito. Sí, a ver, yo creo que en cuanto a a las narrativas, aunque los impuestos no sean finalistas, respondiendo un poco a a estas preguntas, sí que tiene que haber una comunicación clara entre la medida y la solución propuesta. Por ejemplo, con estas medidas que traía de ejemplos de impuestos por congestión, de prohibir o imponer una tasa a los coches en las ciudades, si no ponemos directamente una mejora, por ejemplo, del transporte público, no solo vamos a generar una mayor resistencia en en la población, sino que vamos a generar narrativas contrarias. Es decir, porque va a haber una persona en Villalejos de Arriba que va a decir: yo iba en coche porque trabajo en la ciudad, que como encima Héctor ha comentado, la gente que trabaja más lejos de la ciudad típicamente son la gente de menor renta, pues va a decir: ahora me pones un impuesto, no puedo ir en coche a trabajar y no me das una alternativa en transporte público. Entonces sí que tiene que haber em, una conexión directa entre la medida que estoy implantando y la solución que te estoy proponiendo para que esa medida sea efectiva, porque si no, desligamos completamente lo que puede ser una medida de fiscalidad verde de sus posibles mejoras o de sus posibles afectaciones positivas, que es muy importante también para la comunicación de de las narrativas. Pues Bueno, muchas gracias. Un minutito también de Héctor. bueno, pues yo por terminar, más que dar confusiones, creo que todo eso que hemos comentado nos lleva casi a más preguntas, ¿no? Y nos lleva a que, más allá de qué medidas o si hay que implementar o no una fiscalía verde, que yo creo que hemos visto las ventajas y hemos visto que puede tener más efectos redistributivos, creo que a lo que estamos llegando en este punto de la conversación es decir, bueno, pero ¿cómo se diseñan, no? ¿Cómo se diseñan para que de verdad sean así o de verdad se entiendan de esa manera? Por ejemplo, comentaba antes cómo
eh, bueno, comentábamos cómo los impuestos que han ido directamente a la banca de las energéticas, pues no se han trasladado al consumidor final. También comentaba cómo los derechos de emisión no son un impuesto, tiene algunos efectos similares y sí que genera un ingreso que sí que es finalista a los estados, y además la Unión Europea lo ha diseñado de esa manera para que pues distintos colores ideológicos en distintos estados no hagan un uso distinto de esos ingresos. Entonces, bueno, pues creo que muchas veces lo importante está en cómo se articulan esas medidas, en cómo se diseñan, y eso para los que os dedicáis a la comunicación es mucho más complicado, porque ya no es solo si hace falta la medida sí o no, sino cómo, ¿no? Cómo se diseña, cómo se articula para que de verdad funcione bien, ¿no? Estoy seguro que habrá medidas que, pareciendo muy similares, se articulen de forma distinta y tengan efectos tanto comunicativos, tanto de la opinión pública, como la reducción de emisiones o la redistribución, que muy distintos, ¿no? Entonces, pues mi último alegato sería en fijarnos en el cómo, no solo en el qué.